existe una lucha antidrogas. El Estado mexicano persigue a las bandas de narcotraficantes en todo su territorio y lo hace a través de una institución. No son los cuerpos tradicionales de seguridad, lo realiza el Ejército. No es la Policía Federal o los grupos élites de perseguidores del crimen organizado, es el Ejército. En Colombia existen varios grupos que combaten el narcotráfico, pero la mayor responsabilidad recae en el Ejército colombiano. Pero en Guatemala, a raíz de los acuerdos de paz y en la guerra ideológica que en esos años era lo que prevalecía, se redujo el Ejército guatemalteco, bajo el argumento de que al no existir el conflicto armado, no era necesario un ejército tan grande. La comunidad internacional, ONGs establecidas en Guatemala, grupos que se califican como defensores de derechos humanos, grupos que se autobautizan como de la sociedad civil y algunos medios de comunicación se dieron a la tarea de presentar a los guatemaltecos la idea de reducir las Fuerzas Armadas guatemaltecas. A raíz de la firma de los acuerdos de paz en diciembre de 1996, se registra una reducción del 33% de los efectivos del Ejército, tal como se demandó en dichos compromisos. Es decir, de 46.900 efectivos se reducen a 15.477, quedando finalmente 31.423 efectivos castrenses. Y como resultado de esa reducción, el Ejército desactivó los comandos que tenían jurisdicción en Sololá, Baja Verapaz, Santa Rosa y Jalapa, pero aún se mantuvo el despliegue de elementos, sobre todo en las zonas fronterizas. Durante la administración de Alfonso Portillo, a pesar de que ya se habían cumplido los acuerdos de paz, las autoridades de turno toman la decisión de reducir 4.209 efectivos. El resultado, 27.214, es decir, el 58.1% de efectivos. A raíz de ello, nuevamente el Ejército debió reacondicionar su despliegue en el territorio guatemalteco. De esa cuenta, se desactivan los comandos de Santa Lucía Cotzumalguapa, en Escuintla, Chimaltenango, El Progreso y Jalapa, este último con responsabilidad del área fronteriza con El Salvador. Años más tarde, en junio de 2004, durante la gestión de Óscar Berché, se da la última y más grande reducción del Ejército, sobrepasando lo establecido en 1996, en los acuerdos de paz. Esto con el argumento de un ejército más pequeño, pero mejor equipado, equipo que al final nunca ha llegado. De 27.214 elementos castrenses se reduce a 15.500, un total de 11.714 efectivos entre oficiales, especialistas y tropa son dados de baja. De 67% elementos del ejército estipulados en la firma de la paz, ya solo quedaron 33%. Ante esta situación crítica y las decisiones políticas adoptadas, el Ejército inicia la más dramática desactivación de comandos. El turno fue para los ubicados en San Marcos, Quiché, Playa Grande y Zabal, que era encargado de la frontera con Honduras, Quetzaltenango, el cual tenía responsabilidad en Retauleu y Totonicapán, y el comando de Cobán. A la fecha solo sobreviven los comandos ubicados en Petén, Huehuetenango, Suchitepeques, Jutiapa y Zacapa, y los comandos de la ciudad capital, Mariscal Zavala y Guardia de Honor, esta convertida en apoyo a la Policía Nacional Civil. Pero una característica en común predomina en estos comandos: las grandes limitaciones de personal y equipo para cumplir con las misiones que les son asignadas. Por regla general, cuando existe un espacio de cualquier naturaleza disponible, alguien siempre lo ocupa, y este es el caso ante la ausencia de control, autoridad y presencia de las instituciones del Estado, en este caso, el Ejército, que por decisiones políticas y no teniendo un concepto estratégico de seguridad nacional, se ha permitido o ha dejado un espacio vacío. Un espacio vacío que ha sido ocupado por todo tipo de delincuencia, bandas, contrabando de bienes, trasiego de personas y sobre todo el flagelo del narcotráfico. Este último que ha visto la gran oportunidad en ese espacio vacío y sin falta de control de instalarse tranquilamente en el territorio guatemalteco. Sumado a todo lo anterior, la irresponsabilidad de dirigentes de la política nacional al no preparar a una Policía Nacional Civil capacitada, con mística y comprometida con la población, provocaron este gran vacío y un gran espacio territorial que quedó a merced del crimen organizado. La falta de control en la mayoría del territorio guatemalteco provocó que extensas zonas geográficas sean utilizadas casi libremente, donde aeronaves proveen a vehículos terrestres que utilizan los caminos de terracería para su operación.
Desde la reducción del ejército y el cierre de bases estratégicas, se han convertido las carreteras de nuestro país en los corredores del narco.